Imagina un mundo perfecto, creado con amor, donde todo es armonía y abundancia. Ahora imagina que, en medio de ese paraíso, existe un árbol con un único propósito, ser una prueba de obediencia. Si el jardín del Edén era un mundo perfecto, ¿por qué había una prueba? ¿Por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal si sabía que podía llevar a la caída de la humanidad? ¿Era realmente necesario que existiera una opción para desobedecer? ¿Por qué permitir la tentación si el objetivo era que la humanidad viviera en armonía con su Creador? Estas preguntas han desconcertado a creyentes y estudiosos durante siglos. La existencia del árbol parece representar una paradoja. Si Dios deseaba una humanidad fiel, ¿por qué permitir una opción que pudiera alejarlos de su propósito? Para algunos, este árbol representa una prueba de obediencia, para otros, un símbolo del libre albedrío y la necesidad de elección en la vida humana. En este video, exploraremos respuestas que van más allá de lo evidente. Descubriremos que este relato no solo explica el origen del pecado, sino que también nos enseña sobre la confianza, la responsabilidad y el amor que Dios tiene para la humanidad. Cuando se habla de perfección en el Edén, es importante definir qué se entiende por perfección. En el relato bíblico, Dios creó el mundo y lo declaró bueno en gran manera, Génesis 1:31. Esto sugiere que la creación cumplía su propósito divino, pero no significa que estuviera exenta de pruebas o desafíos. Un mundo sin opciones no sería realmente perfecto, sino un escenario donde los seres creados estarían programados para obedecer sin cuestionar. La verdadera perfección no es la ausencia de elección, sino la capacidad de elegir el bien libremente. Uno de los principios fundamentales en la relación entre Dios y la humanidad es el libre albedrío. Sin la capacidad de elegir, los seres humanos no podrían amar ni obedecer de manera genuina. El amor verdadero requiere libertad. Si Dios hubiera creado a Adán y Eva sin la capacidad de decidir, su obediencia no sería auténtica, sino el resultado de una imposición. El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la opción de desobedecer. La existencia de esta prueba no significaba que Dios quería que el ser humano fallara, sino que le otorgaba la posibilidad de decidir su propio destino. El Edén no era un paraíso sin propósito, no se trataba solo de un lugar de deleite, sino de un espacio donde la humanidad podía aprender y crecer espiritualmente. Uno de los aspectos más enigmáticos del relato del Edén es la presencia de la serpiente. ¿Por qué Dios permitió que un ser que incitaba a la desobediencia estuviera en un mundo donde reinaba la armonía? A lo largo de la historia bíblica, muchas figuras enfrentaron pruebas antes de cumplir su propósito: Abraham, Moisés, Job, Jesús en el desierto. La presencia de la serpiente fue un medio para probar la fidelidad del ser humano. Aunque la serpiente tentó a Eva, ella y Adán tomaron la decisión de comer del fruto. Dios no impuso el error, sino que permitió que tuvieran la libertad de elegir. Sin la posibilidad de errar, no existiría el aprendizaje ni el desarrollo espiritual. ¿Era realmente perfecto el jardín del Edén si existía la posibilidad de caer? Si el jardín del Edén era un lugar perfecto, ¿cómo era posible que existiera una opción que llevara al sufrimiento y la separación de Dios? La existencia del árbol no disminuía la perfección del Edén, sino que la completaba al permitir la verdadera libertad. Dios no creó a la humanidad como seres terminados, sino con el potencial de desarrollarse. Para que este desarrollo fuera genuino, debía existir la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La prueba estaba ahí, pero la elección fue de Adán y Eva. La perfección no significaba que no hubiera decisiones que tomar, sino que existía la oportunidad de demostrar amor y obediencia voluntaria. ¿No habría sido mejor si Dios hubiera eliminado el árbol del conocimiento del bien y del mal? Esta es una de las preguntas más comunes cuando se analiza la historia del Edén. A primera vista, podría parecer que eliminar el árbol habría evitado la caída de la humanidad. Sin embargo, hay varios aspectos importantes a considerar. Si Dios hubiera eliminado el árbol, Adán y Eva no habrían tenido verdadera libertad para elegir. Su obediencia habría sido automática, no voluntaria. Esto habría limitado su capacidad de amar genuinamente a Dios, ya que el amor requiere elección. El árbol sirvió como un recordatorio de que Dios es el creador y establece los límites. Sin estos límites, Adán y Eva podrían haber asumido que todo estaba permitido, lo cual habría debilitado su relación con Él.
Un mundo sin posibilidad de desobediencia no sería verdaderamente perfecto, ya que carecería de la oportunidad de demostrar confianza y fidelidad. ¿Fue justo que Adán y Eva enfrentaran consecuencias tan graves por un solo acto? Es comprensible que algunas personas cuestionen si las consecuencias de la caída fueron proporcionales al acto de desobediencia. Sin embargo, esta perspectiva puede cambiar al entender mejor el contexto bíblico. Comer del fruto no fue simplemente romper una regla, fue un acto de rechazo hacia Dios. Al elegir desobedecer, Adán y Eva declararon que preferían confiar en su propio juicio antes que en la sabiduría divina. La separación de Dios, muerte espiritual, es una consecuencia inevitable de apartarse de Él, quien es la fuente de vida. Las dificultades físicas y emocionales que enfrentamos hoy son reflejo de esa separación inicial. A pesar de la gravedad de sus acciones, Dios no abandonó a Adán y Eva. Les ofreció protección, vestidos de pieles, prometió un redentor, Génesis 3:15, y les dio una oportunidad de restauración. ¿Qué pasaría si Adán y Eva nunca hubieran tomado del fruto? Esta pregunta invita a reflexionar sobre cómo habría sido la historia humana sin la caída. Aunque la Biblia no ofrece una respuesta explícita, podemos hacer algunas observaciones basadas en principios teológicos. Si Adán y Eva hubieran permanecido fieles, habrían disfrutado de una comunión ininterrumpida con Dios en el Edén. Esto habría significado vivir en un estado de perfección y armonía perpetua. Aunque no hubieran pecado, la posibilidad de desobediencia habría seguido existiendo. La presencia del árbol habría continuado siendo una prueba de fidelidad. Algunos teólogos sugieren que, aunque la caída no fuera inevitable, la gracia de Dios siempre estuvo preparada para intervenir en caso de necesidad. Esto refuerza la idea de que Dios tiene un propósito eterno que trasciende nuestras decisiones. ¿Por qué Dios permitió que Satanás tentara a Adán y Eva en un mundo perfecto? La presencia de Satanás en el jardín puede parecer contradictoria en un mundo originalmente bueno. Sin embargo, esta situación tiene explicaciones profundas. Así como Dios otorgó libre albedrío a los seres humanos, también lo hizo con los ángeles. Satanás, al rebelarse, ejerció su propia libertad, lo que llevó a su expulsión del cielo. Su entrada en el Edén fue parte de ese conflicto espiritual. La presencia de Satanás no invalida la perfección del jardín, más bien, pone a prueba la lealtad de Adán y Eva. La tentación no es creada por Dios, pero permite que las criaturas demuestren su carácter. Aunque la tentación introdujo el pecado, también abrió el camino para que Dios revelara su plan de salvación. La cruz de Cristo es la respuesta definitiva al mal introducido por Satanás. La presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén no fue un error ni una trampa, sino una expresión del amor y sabiduría de Dios. En un mundo perfecto, la tentación sirvió como una oportunidad para que Adán y Eva demostraran su confianza y dependencia de Dios. Sin la posibilidad de elegir, la obediencia no tiene valor. La existencia del árbol permitió a Adán y Eva ejercer su libre albedrío y decidir si querían seguir las instrucciones divinas o buscar autonomía. Las relaciones más profundas se construyen sobre la base de decisiones libres. Al colocar el árbol, Dios estableció un marco donde Adán y Eva podían amarlo voluntariamente, no por obligación. La tentación no es creada por Dios, sino que surge de la libertad otorgada. Esto demuestra que un mundo perfecto incluye la posibilidad de elección, lo cual es esencial para el crecimiento espiritual y la madurez. Aunque la caída introdujo el pecado en el mundo, la Biblia revela que Dios tenía un plan de restauración desde el principio. El árbol del conocimiento no fue un fin en sí mismo, sino parte de un panorama más amplio donde Dios trabajaba para traer redención a través de Cristo. Génesis 3:15, Dios anuncia que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta declaración profética apunta directamente a Jesús, quien vencería el pecado y la separación causados por la desobediencia en el Edén. Así como el árbol representó la caída de la humanidad, la cruz representa la restauración completa. Jesús, al morir en la cruz, abrió un camino para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios y recuperar la comunión perdida en el Edén. La historia del árbol no termina en la caída, culmina en la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas opuestas. Apocalipsis 22:2 menciona un árbol de la vida en la nueva creación, simbolizando la restauración total de lo que se perdió.
El árbol del conocimiento del bien y del mal también revela algo profundo sobre la naturaleza del conocimiento humano después de la caída. Comer del fruto no solo introdujo el pecado, sino que cambió la forma en que los seres humanos perciben y experimentan el mundo. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en inocencia, sin experimentar el mal directamente. Después de comer del fruto, adquirieron una conciencia del mal y comenzaron a enfrentar sus consecuencias. Aunque el conocimiento del mal trajo dolor, también abrió la puerta para el crecimiento espiritual. A través de nuestras luchas, podemos aprender a depender más de Dios y desarrollar un carácter resiliente. Muchas innovaciones y avances humanos han sido impulsados por el deseo de superar las consecuencias del pecado, enfermedades, injusticias, etc. Sin embargo, este progreso debe estar alineado con los valores divinos para evitar mayores daños. El árbol no era inherentemente malo. Aunque muchas personas asocian el árbol del conocimiento con algo negativo, en realidad no tenía un carácter intrínsecamente dañino. Era parte de la creación perfecta descrita en Génesis 1:31, donde Dios declaró que todo lo que había hecho era muy bueno. Lo que hizo que el árbol se convirtiera en un punto de conflicto fue la decisión humana de desobedecer la instrucción divina. En otras palabras, el problema no estaba en el árbol, sino en la acción de tomar su fruto sin permiso. Este detalle revela que el mal no es una sustancia o entidad independiente, sino una consecuencia de apartarse de los principios establecidos por Dios. En el jardín del Edén, había dos árboles destacados, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida, Génesis 2:9. Mientras que el primero simbolizaba la elección moral, el segundo representaba la provisión eterna de Dios. Después de que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, fueron expulsados del jardín para evitar que también comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en un estado separado de Dios, Génesis 3. 22-24. Esto subraya que el propósito del árbol de la vida era restaurar la conexión plena con Dios, algo que se perdió tras la caída. Algunos estudiosos sugieren que el árbol de la vida reaparece simbólicamente en Apocalipsis 22:2, donde se describe como parte de la Nueva Jerusalén, indicando que la humanidad tendrá acceso nuevamente a la vida eterna en el futuro restaurado. ¿Qué tipo de árbol era? La Biblia no especifica qué clase de árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, algunos detalles nos permiten especular. En Génesis 3:7, después de comer del fruto, Adán y Eva usaron hojas de higuera para cubrirse. Esto ha llevado a algunos a pensar que podría haber sido una higuera, aunque esto no está confirmado en el texto. La tradición medieval popularizó la idea de que era un manzano, pero esta interpretación no tiene base bíblica directa. Lo importante no es el tipo de árbol, sino lo que representaba, la capacidad de elegir entre obedecer o desobedecer a Dios. En hebreo, la frase conocimiento del bien y del mal implica más que simplemente saber lo que está bien o mal. Se refiere a experimentar personalmente estas realidades, tomando decisiones que afectan directamente la relación con Dios y los demás. Comer del fruto no solo significaba adquirir conocimiento intelectual, sino entrar en una experiencia autónoma de discernimiento moral, algo que antes solo pertenecía a Dios. En el Antiguo Testamento, la frase conocer el bien y el mal a veces se usa para describir madurez o sabiduría práctica, por ejemplo, en Deuteronomio 1:39. Donde se menciona que los niños pequeños aún no conocen el bien y el mal. La presencia del árbol en el jardín no fue un capricho divino, sino una oportunidad para que Adán y Eva demostraran su lealtad y confianza en Dios. Al darles un mandamiento claro, no comerás de este árbol, Dios les ofreció una forma tangible de expresar su amor y obediencia. Esta prueba revela que una relación genuina con Dios incluye la libertad de elegir seguirlo o no. Algunos teólogos comparan el árbol del conocimiento con situaciones modernas donde enfrentamos decisiones morales. Cada elección que hacemos refleja si priorizamos nuestros deseos personales o seguimos los principios divinos. Algunos pueden preguntarse, ¿no hubiera sido mejor que Dios impidiera la caída desde el principio? Sin embargo, la existencia de la prueba tenía un propósito dentro del plan divino. La humanidad no fue creada para ser autómata, Dios deseaba que las personas lo buscaran por amor y convicción, no por obligación. Aunque la prueba resultó en la caída, también abrió la puerta para que la humanidad conociera la misericordia y el amor divino.
A lo largo de la historia, la humanidad ha aprendido las consecuencias de sus decisiones, lo que fortalece su relación con lo divino. El árbol del conocimiento del bien y del mal no fue colocado en el jardín por casualidad ni como un obstáculo innecesario. Su presencia tiene un propósito profundo dentro del plan divino. Uno de los principios fundamentales de la creación es que Dios otorgó a Adán y Eva la capacidad de elegir. Esta libertad es esencial para establecer una relación genuina y amorosa con Él. Sin opciones significativas, el amor y la obediencia carecerían de valor. Dios no quería robots programados para obedecerlo, sino seres humanos que pudieran amarlo y confiar en Él voluntariamente. El árbol representaba esa oportunidad de demostrar confianza al seguir sus instrucciones. En un mundo lleno de abundancia y provisiones, solo había una prohibición clara: no comer del fruto de ese árbol. Esto mostraba que la obediencia no era una carga imposible, sino una decisión sencilla que reflejaba lealtad a Dios. Algunos estudiosos sugieren que el árbol también simbolizaba la autoridad de Dios sobre la creación. Desobedecer esa única instrucción equivalía a rechazar su liderazgo. Dios estableció límites no como actos de control estricto, sino como formas de proteger a sus criaturas y mantener una relación saludable entre Él y la humanidad. Los límites divinos están diseñados para guiar a las personas hacia lo mejor para ellas. Comer del árbol hubiera llevado a Adán y Eva a adquirir experiencias que no estaban preparados para manejar. El árbol representaba el reconocimiento de que el conocimiento absoluto pertenece únicamente a Dios. Al intentar obtenerlo por su cuenta, Adán y Eva asumieron una posición que no les correspondía. Hoy en día, los límites establecidos por Dios, como los mandamientos, siguen siendo formas de cuidarnos y guiarnos hacia una vida plena. El árbol tenía un papel pedagógico importante en la historia de la creación. No solo era una prueba de obediencia, sino también una herramienta para enseñar verdades profundas sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. Dios sabía que Adán y Eva aprenderían más sobre sí mismos y sobre ellos mismos al enfrentarse a la posibilidad de desobedecer. La experiencia de tomar decisiones libres forma parte del proceso de madurez espiritual. El árbol también sirvió para enseñar que las decisiones tienen consecuencias. Al advertirles sobre la muerte espiritual, Dios les mostró claramente qué sucedería si optaban por apartarse de Él. Deuteronomio 30 horas y 19 minutos dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida. Esta idea de elección consciente ya estaba presente desde el principio. Adán y Eva fueron creados para ser colaboradores de Dios en el cuidado de su creación. El árbol formaba parte de su entorno perfecto, pero también les recordaba su responsabilidad de depender de Dios en todo momento. Al colocar el árbol en el jardín, Dios les enseñó que incluso en medio de la abundancia, debían buscar su dirección y sabiduría. Como administradores del jardín, Adán y Eva necesitaban comprender la diferencia entre el bien y el mal según los principios divinos. Sin embargo, esta comprensión debía venir de vivir en comunión con Dios, no de actuar independientemente de Él. Algunos estudiosos sugieren que el árbol también simboliza la invitación a participar en la justicia divina, siempre bajo la guía de Dios. La presencia del árbol en el jardín servía como un recordatorio tangible de quién era el Creador y quiénes eran las criaturas. Era un símbolo visible de la autoridad y bondad de Dios. Al rodearlos de abundancia y darles acceso a todo excepto un árbol, Dios les mostró que Él era la fuente de toda provisión y sabiduría. El árbol también ponía a prueba si Adán y Eva priorizarían su relación con Dios sobre cualquier otro deseo o curiosidad. Hoy en día, este principio sigue siendo relevante. Reconocer la soberanía de Dios implica confiar en su plan, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles o tentaciones. El amor genuino requiere elección. Si Adán y Eva hubieran sido incapaces de desobedecer, su relación con Dios habría carecido de autenticidad. Dios no forzó a Adán y Eva a amarlo. Les dio la libertad de elegirlo, sabiendo que el amor verdadero surge de decisiones voluntarias. La presencia del árbol les ofreció la oportunidad de demostrar su fidelidad a Dios, no por obligación, sino por gratitud y amor. En nuestra vida diaria, enfrentamos decisiones que prueban nuestra fidelidad a Dios. Estas decisiones son oportunidades para fortalecer nuestra relación con Él.
Una de las lecciones más claras que podemos extraer de la historia del árbol del conocimiento es que la desobediencia a Dios suele surgir cuando intentamos depender exclusivamente de nuestra propia sabiduría en lugar de confiar en su guía. En un mundo lleno de opciones y decisiones diarias, esta lección sigue siendo profundamente relevante. Antes de tomar decisiones importantes, pregúntate, ¿estoy buscando la dirección de Dios en esto? Proverbios 3, 5-6 nos recuerda, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus senderos. Muchas veces enfrentamos presión social o cultural para adoptar ciertos comportamientos o estilos de vida que pueden parecer atractivos pero que no están alineados con los valores divinos. En esos momentos, recordemos que la verdadera plenitud viene de seguir su voluntad, no nuestras inclinaciones momentáneas. El árbol del conocimiento del bien y del mal también nos enseña que los límites establecidos por Dios no son arbitrarios ni diseñados para limitarnos, sino para protegernos y guiarnos hacia lo mejor. En nuestra vida diaria, es fácil ver los mandamientos y principios divinos como obstáculos, especialmente cuando deseamos algo fuera de ellos. Sin embargo, estos límites están ahí para evitar consecuencias negativas y mantenernos en el camino correcto. Piensa en áreas donde sientes resistencia a obedecer principios divinos, por ejemplo, en relaciones, finanzas o decisiones éticas. ¿Qué beneficios podrías estar perdiendo al ignorar estas guías? Salmo 119, 9-10 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me aparte de tus mandamientos. La presencia del árbol en el jardín muestra que la tentación es parte de la experiencia humana, incluso en un entorno perfecto. Esto nos recuerda que enfrentar pruebas no significa que algo esté mal con nosotros, sino que es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y carácter. Ten un plan para lidiar con la tentación. Por ejemplo, orar, buscar apoyo de otros creyentes o alejarte de situaciones que te expongan a influencias negativas. Adán y Eva tuvieron la libertad de elegir, pero también asumieron la responsabilidad de sus decisiones. Esta lección nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones afectan no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Antes de actuar, considera cómo tus decisiones impactarán a tu familia, amigos o comunidad. Efesios 5, 15-16 nos exhorta, sean cuidadosos en cómo viven, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad. Las redes sociales y la tecnología ofrecen muchas opciones, pero también pueden llevarnos a comportamientos impulsivos o egoístas. Reflexiona sobre cómo usas estas herramientas y si están alineadas con tus valores. Aunque Adán y Eva cayeron, Dios no los abandonó. En lugar de dejarlos en su separación, comenzó un plan redentor que culminaría en la llegada de Jesús. Esta lección nos recuerda que, aunque fallemos, siempre hay esperanza para una nueva oportunidad. Si has tomado decisiones equivocadas, recuerda que Dios está dispuesto a restaurarte. 1 Juan 1:9 nos asegura, si confesamos nuestros errores, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Dedica tiempo a reflexionar sobre áreas de tu vida que necesitan sanación o renovación. Luego, busca activamente formas de acercarte más a Dios y reconstruir lo que se haya dañado. La historia del árbol del conocimiento del bien y del mal no es simplemente una lección sobre lo que salió mal en el principio de los tiempos. Es también una invitación a comprender la sabiduría detrás de las decisiones divinas. Dios colocó ese árbol en el jardín no como una trampa, sino como una oportunidad para que Adán y Eva demostraran su amor y confianza en Él. La tentación misma no era mala, lo que hizo daño fue la elección de desobedecer y apartarse de la fuente de vida. No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este.